Comenzamos este magazine de amigos. Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te acompaño, José Mederos, en esta mañana. Una mañana soleada, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy no hay previsión de lluvias, pero tenemos una nueva borrasca. Ya le han puesto nombre. Conrad traerá aún más lluvia a España. Serán las próximas horas. Estamos en la recta final de la estación del invierno. En breve, oficialmente, la primavera con nosotros. Y primavera es símbolo de flores, sí, de frutos también, posiblemente. Pero, sobre todo, la lluvia en esta estación la vamos a tener durante varias semanas, eso seguro. Seguimos tomando precauciones. Gracias por escoger Radio Solidaria. Hoy tenemos un programa completo. Los miércoles siempre es un programa completo. También los viernes. Bueno, ¿qué te voy a decir? Todos los días. Programa completo, 5 horas. Vas a disfrutar de reflexiones, estudios bíblicos, tertulias, noticias. Lo mejor en música cristiana también lo vas a disfrutar en esta mañana. Acompáñanos, participa también con nosotros. Puedes enviar tu WhatsApp al 607-824-824. WhatsApp, Telegram, correo electrónico. Puedes participar a través de Facebook, Instagram. Estamos en TikTok, estamos en YouTube. Todas estas opciones son válidas. Síguenos y no te pierdas los contenidos que tenemos para ti. El primer espacio en esta mañana, gracias a vosotros, con John MacArthur. Continúa con la serie de la Iglesia. Al completo está en iVoox y en Spotify. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Sea usted bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Al reflexionar en el pasado, es imposible negar que nuestra sociedad ha perdido gradualmente la conciencia del pecado. Lo que antes era considerado inaceptable, ahora se celebra. Lo que antes se ocultaba con pudor, hoy se exhibe sin remordimiento y de forma abierta. Sin embargo, realmente tenemos esperanza de que las cosas mejorarán en este mundo. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el resultado del pecado desenfrenado en nuestra sociedad, en el sermón La corrupción inescapable del pecado, en Gracia a Vosotros. Vivimos en una era posmoderna en donde cualquier verdad absoluta está siendo negada. Una rebelión en contra de la verdad es una rebelión en contra del Dios de verdad. Y Dios ha ordenado la verdad en todo aspecto de la esfera física, la espiritual, y hay una ley inescapable absoluta que está operando. Quizás no la crea, eso no la cambia. Si usted abre su Biblia en Gálatas capítulo 6, quiero que vea con qué simpleza esa ley es presentada. Versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El apóstol Pablo aquí declara algo que es una verdad autoevidente, es axiomática. No se puede discutir contra ella. Lo que usted siembra, eso ciega. Eso es simple y eso es absolutamente verdad. La ilustración agrícola no puede ser negada.
lo que usted siembra, usted segará. Pero Pablo no está hablando de la agricultura, sino que está hablando de la esfera de la vida espiritual. Y dice, si usted siembra para la carne, pecado, usted va a segar corrupción. Eso es inevitable. Esa palabra en el griego original significa ruina, putrefacción, destrucción, muerte. Entonces, si siembra para la carne, es inevitable que usted va a cegar corrupción, putrefacción, ruina, muerte, destrucción. Por otro lado, si usted siembra para el Espíritu, usted cosecha vida eterna. Toda persona en el mundo está sembrando en una de esas dos, o para la carne en pecado, o para el Espíritu en justicia, y el resultado es absoluto. Ahora hablemos de sembrar para la carne y cosechar corrupción. El pecado tiene consecuencias personales, tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias en el área de relaciones, tiene consecuencias nacionales, tiene consecuencias globales, y de manera más significativa tiene consecuencias personales y en últimas consecuencias eternas. Todo pecado jamás cometido por toda persona será juzgado. Y en nuestra situación actual en el mundo, la gente sigue preguntándome la misma pregunta. ¿Tienes alguna confianza en que las cosas van a mejorar? Esa es la pregunta. ¿Hay una mejor vida en el futuro? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Acaso, de hecho, así va a ser el mundo de aquí en adelante? Y la única respuesta que tengo para usted es esta. Esta es una ley absoluta. Y cuando bastantes personas están sembrando para la carne pecado de manera imparable, se acumula un tipo de corrupción que es inescapable. Es inescapable. Y Dios no va a alterar la ley de la siembra y la siega. Y el mundo está tan dominado por la carne, por el pecado, que no puede evitar una cosecha de corrupción, putrefacción, destrucción, ruina y muerte. Ahora, conforme la gente enfrenta las realidades de la vida en nuestra época, en nuestro día, a la mayoría de ellos les gustaría cambiarlo. ¿Las cosas van a mejorar? La respuesta inmediata es no, no, por una razón clara, que lo que la gente siembra, ciega. Y si siembran pecado, ciegan corrupción. Y si tiene a tantas personas sembrando pecado, la cosecha de la corrupción es masiva. Aquellos que están tratando de arreglar al mundo tienen una tarea imposible. Mire, hay 1189 capítulos en la Biblia. 4 de ellos no tienen que ver con un mundo maldecido por el pecado. Los primeros 2 y los últimos 2. Antes del pecado y después del pecado. Antes de la caída y en los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo lo que está en medio simplemente es la historia de sembrar y cosechar pecado y corrupción. El pecado tiene consecuencias incorporadas. Escuche, simplemente por un momento, voy a simplemente hablar algunas cosas que se encuentran en el libro de Proverbios. No voy a identificar en dónde, solo quiero que escuche. Aquellos que hacen maldad esperan su propia sangre. Hacen una emboscada de sus propias vidas. La maldición de Jehová está sobre la casa del impío. Sus propias iniquidades van a capturar al impío y va a ser retenido con las cuerdas de su pecado. El que peca contra mí, a sí mismo se daña, y todos aquellos que me aborrecen aman la muerte. Los años del impío serán acortados. El impío caerá por su propia impiedad. El hombre cruel se daña a sí mismo. El impío se gana sueldo engañoso. El que busca la maldad va a traer su propia muerte. El hombre malo no se irá sin castigo. El que busca maldad, la maldad vendrá sobre él. Los impíos están llenos de problemas. La impiedad afecta al pecador. La adversidad busca a los pecadores. La casa del impío será destruida. El que dice mentiras perecerá. El que es descuidado en su conducta morirá. La violencia del impío los va a arrastrar. Y eso es simplemente una muestra de lo que se encuentra a lo largo del libro de Proverbios. Esas son máximas que debemos entender. Lo que usted siembra, cosecha. Se dice una y otra vez. Y por cierto, lo que usted siembra, usted cosecha.
pero no de manera individual, de manera acumulativa. El resto de la gente es incluido en esa cosecha corrupta. Viendo otras dos partes de Proverbios, permítame leer el capítulo 1, versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En el 6º capítulo de Proverbios, comenzando en el versículo 14, leemos: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y después este pasaje conocido, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Sembrar esas cosas lleva una cosecha de corrupción y también produce el juicio de Dios. De regreso a Números 32, versículo 23, leemos estas palabras conocidas: han pecado contra Jehová y estad seguros vuestro pecado que os alcanzará. ¿Y qué hay acerca del Nuevo Testamento? Pase a Romanos capítulo 1, una porción muy conocida, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que quiero presentarle es esto: el pecado tiene consecuencias, y no es alguna ley cósmica neutral. Esas consecuencias son la expresión directa de la ira de Dios. Es la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice usted: ¿acaso toda persona detiene la verdad de Dios? Claro, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Toda la religión falsa en el mundo es una rebelión abierta contra Dios, ir en contra incluso de la revelación de Dios visible en la creación y comprensible por la razón humana. No es tan solo algo que sucede porque el pecado lo genera. Lo que sucede no es generado por el pecado, es producido por Dios, es traído por Dios, es la ira de Dios. Esa ira significa que Dios se entrega a la gente. Aquí está la siembra y la siega. Él los entrega. Siembran lascivia, Él los entregó a las lascivias de sus corazones, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa es la perversión sexual, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, homosexualidad, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. SIDA no es simplemente por algún agente viral, es que Dios usa eso como un acto de su propia ira.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. A partir de eso vino toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como he estado diciendo, algunas de las entrevistas en los medios masivos de comunicación, nuestra sociedad se ve como una versión nacional del programa de Jerry Springer, en donde la gente se burla de la perversión. Eso es lo que sucede cuando usted siembra pecado. Usted cosecha corrupción. Piénselo. Hay algo así como más de 7 billones de personas en el mundo, llegando a 8 billones. Y la gran mayoría de esas personas están muy ocupadas sembrando pecado. Y la cosecha de la corrupción es masiva. Nos recuerda, de hecho, lo que pasó allá atrás en el libro de Génesis. Usted recuerda las palabras conocidas de Génesis 6 y versículo 5. Apenas antes de que el Señor enviara el diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vino el juicio. Aplastó a la raza humana entera, excepto por 8 personas. Usted siembra ese pecado, termina recogiendo la cosecha de corrupción, y viene el juicio divino. ¿Y cómo se ve el juicio divino? Bueno, inicialmente es Dios simplemente entregándolo a usted a sus concupiscencias, multiplicando las perversidades, multiplicando las iniquidades, como son presentadas al final del capítulo, y la corrupción se acumula y se acumula, y el mero peso de esa corrupción es incomprensible, particularmente cuando Dios es demasiado santo como para ver cualquier corrupción. La ofensa para Dios es masiva y mucho más allá de nuestra comprensión. Y no piense que usted puede revertirla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No se engañe pensando que Dios no va a permitir la cosecha de las semillas sembradas. Ninguna cantidad de psicología, ninguna cantidad de ciencia social, ninguna cantidad de educación, ninguna cantidad de energía verde, ninguna cantidad de reparaciones sociales pueden cambiar esa cosecha. El mundo está recogiendo esa cosecha, y todas estas personas que están tratando de arreglar al planeta no están haciendo nada más que reacomodar las sillas en el Titanic conforme se hunde. Están construyendo castillos de arena cuando viene una ola enorme. La gente está usando el COVID para ayudar en sus esfuerzos torpes de reinicio, y están manteniendo a la gente en temor por la mayor cantidad de tiempo que pueden en todo punto, para que la raza humana entre en una caída libre de la cual no se pueda recuperar. La verdad es que no es una caída libre y no se puede recuperar. La humanidad es como un hombre que brinca de un edificio de 40 pisos y se pregunta cómo puede cambiar la consecuencia inevitable antes de que llegue al pavimento. La Biblia es tan explícita en esto, sin embargo, rara vez se habla de esto. Está en todos lados en la Escritura. Permítame compartir algunas cosas con usted. Jeremías el profeta llorón, escribe en el capítulo 19, versículo 3. Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá.
y llenaron este lugar de sangre de inocentes, matando a bebés. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. En condiciones de hambre van a comerse el uno al otro en el sitio, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Dios toma en serio la consecuencia de sembrar pecado. El profeta Nahum abre su profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esa es la palabra del Señor a través del profeta. En Mateo 10:28 nuestro Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios mismo hablando. Romanos capítulo 2, los pecadores no solo están experimentando la cosecha en el presente, sino que Pablo dice que están atesorando ira para el futuro, cuando esté la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia simplemente está llena de estas advertencias. Llena de estas advertencias. En el Nuevo Testamento, las advertencias son más específicas. Son más específicas en el sentido de que Cristo ha venido, la salvación en Él ha sido provista y presentada de manera clara. La predicación del Hijo de Dios llama al arrepentimiento y llama a la fe. Ha sido enviada al pueblo y fueron rechazados por Herodes, fueron rechazados por los líderes religiosos judíos, fueron rechazados por la nación, fueron rechazados por los gentiles, por Pilato, por los romanos, por el resto de el mundo perdido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces ahora la culpabilidad del mundo se ha multiplicado de manera significativa, porque en Hebreos capítulo 10 no solo es cuestión de rechazar lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, sino lo que Dios hizo mediante su Hijo. Escucha estas palabras en el 10º capítulo de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es el Evangelio, ¿qué va a pasar? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mira hacia atrás al Antiguo Testamento y dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere remisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y ahí es cuando Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es posible reiniciar. Y de nuevo, la mayoría quiere que Dios los bendiga, pero no tienen interés de cumplir con las condiciones para la bendición, las cuales son muy simples. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. La moralidad no ayuda. Pasamos por la era de la mayoría de la moralidad. Eso no
cumplió nada, porque la moralidad externa simplemente hace que la gente sea farisea. Los fariseos son el modelo para la historia de moralidad, cubriendo la blasfemia. Jesús guardó sus palabras más severas de juicio para la gente más religiosa. Los llamó serpientes, sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos del diablo e hijos del infierno. La moralidad superficial religiosa, la espiritualidad, como oye usted a la gente referirse a esto en la actualidad, es solo sembrar pecado y siempre va a cosechar corrupción. Quiero que escuche las palabras de Isaías en el capítulo 34, simplemente los 10 versículos de apertura. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Esto habla del futuro, cuando eso se lleva a cabo. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, como ilustración, y sobre el pueblo de mi anatema, el pueblo que yo he entregado a la destrucción. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra. Esa es una ciudad en Edom, y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová. Año de retribuciones. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Entonces usted me vuelve a preguntar, ¿hay esperanza para el futuro? Escuche la afirmación simple de Pablo en 1 Corintios 16:22. Si alguno no amare al Señor, él es anatema. Él debe ser maldecido. Si alguno no amare al Señor, él debe ser maldecido. La maldición divina sobre los pecadores es inescapable. Habrá juicio final. El pastor John MacArthur nos ha enseñado que la verdadera bendición viene únicamente a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no a través de una moralidad superficial o de los esfuerzos humanos por arreglar el mundo, como parte del sermón, la corrupción inescapable del pecado, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el folleto Cortando en pedazos a Agag, en donde el pastor John MacArthur nos enseña el peligro del pecado y cómo quiere Dios que lo mortifiquemos y lo ahuyentemos de su influencia en nuestras vidas. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha,
sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Esto ha sido todo, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Nosotros te damos la bienvenida a este magazine de amigos, segunda hora, 10:10, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a escuchar un tema musical patrocinado por Librería Los Olivos y después recibimos a Mari Carmen Jiménez en el espacio Refranes y Verdades. Llévame a vivir contigo.
Radio Solidaria, la radio que edifica. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Porque tú eres mi Dios, poderoso en batalla. Tú has reinado sobre toda potestad y principado y señorío. El nombre de Jesús es levantado sobre este lugar, sobre toda esta nación. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. ¿Cuántos jóvenes están sufriendo en este momento problemas de tensiones emocionales fuertísimas? Y necesitamos escuchar la palabra de Dios que dice: tened ánimo. Jesús vino para ayudarles. Vio que estaban cansados por la fuerte batalla contra los elementos. No podían luchar contra la tempestad cuando estaban en el mar. El Señor calmó los vientos por la compasión de Dios que siempre, cuando ve la entrega, el quemarse en el altar, el esfuerzo, Dios trae el viento favorable, que conforta, que sopla las velas, que empuja la barca sin esfuerzo. Libro de Isaías dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda la muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Yahvé y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, que saca la herramienta para su obra. Yo he creado el destruidor para destruir, pero ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé, y su salvación de él vendrá, dijo Yahvé. Esta es la esperanza que tenemos los que amamos a Dios, los que le respetamos, los que hemos recibido su sangre salvadora. Hemos aceptado la muerte de Jesús y hemos creído que esa muerte era necesaria para el perdón de nuestros pecados. Qué mejor sanidad, qué mejor medicina para el ser humano, qué mejor esperanza que podamos tener esa confianza que Él está con nosotros, que nos ha perdonado, que no se acuerda ya más de nuestros delitos y pecados. Eso es el cine espiritual maravilloso que va a llegar a lo profundo de nuestras células y las va a dar fortaleza, esperanza. Todo nuestro cuerpo en equilibrio podrá defenderse mucho mejor de cualquier ataque. Y también, si el Señor quiere llevarnos a su presencia, pues estaremos contentos, porque se terminará la batalla. Será un tiempo de vida, porque en Él solo existe la vida. Él es el dador de la vida y tenemos la certeza de que tendremos vida y vida en abundancia. Refranes y verdades con Mari Carmen Jiménez. Todos los miércoles en este magazine de amigos. Antes de dar paso a un tema musical, hemos recibido, Jessica y oyentes, un pequeño audio de nuestro compañero Sergio Mendoza, que por cierto esta tarde a partir de las 4 le puedes escuchar con su programa Más que Música. También le puedes escuchar los viernes en la sección del devocional a partir de las 10:15. Pues está con nosotros Jessica, está conectado y nos ha enviado un audio
de cómo está la situación ahora mismo en Sevilla. El tiempo también está alterado por esa zona. Es que hay que decir que tenemos a un compañero que está enseguida atento, y en cuanto hemos estado hablando del tiempo, y como hemos dicho que está tan loco el tiempo que no sabemos por dónde viene esta vez, pues él ha querido aclararnos cómo anda. Él está en Sevilla, ¿vale? Que ha estado allí lloviendo sin parar. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, José, Jessica, aquí el pronóstico del tiempo de momento está despejado. Puede que caiga alguna gota de lluvia, hace una pasada también estos días, pero de momento aquí en Sevilla despejado, igual, un jersey y listo. Saludos. Ahí reportando. Claro, ahí nos va contando muy bien. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar a nombrar reporteros en cada lugar de España, y así durante la semana nos vais contando qué va ocurriendo en los diferentes lugares, y nos vamos enterando de qué ocurre a lo largo de toda España. Con sudadera hoy. No hace calor, ¿vale? Pero hoy hace bastante, o noto yo el frío más que otros días, pero se agradece el solecillo. También, oye, aprovechar, si está haciendo sol donde estéis, como los lagartos, salir a que os dé un poco el sol en la cara y en las manos, que si no la vitamina D nos está eludiendo, pero bien en lo que va de invierno. Vamos a escuchar a Paula Rodríguez con el tema musical No temeré. En unos minutos, personaje histórico con Jessica. Pastoreará y mi alma
Queridas amigas y hermanas en Cristo Jesús, tenemos el gozo de invitarte a participar en nuestro encuentro de Esther con el lema Gozosas. Tendrá lugar, Dios mediante, los días 4, 5 y 6 de abril en el Hotel Montes de Toledo, en Los Llévenes, Toledo. Anhelamos la abundante gracia de Dios para ver sanidad emocional y física, liberación de ataduras y un crecimiento espiritual, además de disfrutar de la hermosa convivencia entre las siervas del Señor. Te rogamos que invites a tus amigas y familiares para que también puedan recibir esta especial bendición. Con mucho entusiasmo esperamos estar con vosotras en este retiro. El coste es de 100 euros más transporte. Para más información puedes consultar en tu iglesia Cuerpo de Cristo más cercana. También puedes llamar al 659-041455, 659-041455, o puedes también recibir información o leer más información sobre este retiro en www.retiroscristianos.com. No. Se corta. Otra vez no. Tranquilo. Tengo la aplicación de Radio Solidaria, así no nos perderemos nada. Si quieres estar siempre conectado y tener todo nuestro contenido, descárgate la app gratuita de RTV Solidaria y disfruta de nuestra programación a la carta. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82, o contáctanos a info@sefaradisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita pintar su casa o su negocio? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de trabajos de pintura. remar.org 902 444 117. No lo llevaba puesto. Si esto solo es un pueblo. Iba a dejarles al colegio. Está aquí cerca y con las prisas. Cuando se montó en el taxi le dije que se lo pusiese, pero no me hizo caso. Ninguna excusa justifica arriesgar una vida. Usa el cinturón, tanto si vas conduciendo como si vas de pasajero, incluso si coges un taxi. Por eso, la Dirección General de Tráfico está haciendo una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Cómo conectar con los españoles para hablarles de Jesús? ¿Cómo superar el rechazo o la indiferencia? ¿Cómo encender la pasión por compartir el amor de Dios en nuestro país? Ven a Encendidos, los días 21 al 24 de mayo, en la Casa de Ejercicios San José de El Escorial. Con Mark Hove, presidente del Estudio Bíblico Moody. Talleres prácticos, actividades creativas e innovadoras para evangelizar hoy. Encendidos, un encuentro para pastores, evangelistas y creyentes que sueñan con un avivamiento en España. Más información en encendidos.es. Estás escuchando Radio Solidaria. La sintonía parece de intriga, parece de un juego arcade, de buscar objetos o de descubrir quién es el asesino en una mansión. El Cluedo. Sí, que sí, la música, ¿no? Pues vamos a presentaros el personaje histórico. No vas a hablar de alguno
con un pasado turbio, ¿no? No, nos vamos con Matthew Henry. Además, muy conocido. Sí, la biografía que os traigo tiene un poco el objetivo, ¿no? De resaltar los aspectos más destacados de la vida de este siervo del Señor, y con la esperanza un poco de que el testimonio que tiene él pues nos anime a nosotros también a seguir, para que veamos que no estamos solos, y que aunque uno sea de 1534, pues de diferentes maneras, pero el Señor también nos lleva, ¿no? Por caminos de crecimiento personal, de maduración, para llegar a la meta, como decía Pablo. Y oye, pues te puedes sentir un poco identificado con el personaje que traemos hoy. Como hemos comentado antes, es justamente, vamos a entrar cuando entra lo del acta de supremacía, que el rey Enrique VIII dijo, voy a cortar los lazos con el papado, voy a establecer la independencia de la institución eclesiástica inglesa y voy a hacer lo que me dé la gana. No sé si os suena a día de hoy, sí. ¿Vale? Más o menos. Bueno, pues que sepáis que esta medida histórica fue lo que marcó el inicio de la reforma en Inglaterra e hizo que se sentasen las bases, pues bueno, un poco para el resurgimiento o el surgimiento del protestantismo en esta parte del mundo. Sin embargo, no estuvo exenta de conflictos. Ya os lo voy destripando, que la cosa no va a ser tranquila, que no venga, vale, ya está, lo manda el rey Enrique VIII, lo vamos a... no, señoras y señores, no fue así. Es más, los puritanos, que era un grupo de reformadores dentro de la Iglesia de Inglaterra, surgieron un poco con el objetivo de purificar de las mismas prácticas consideradas como ellos católicas romanas. Entonces, nos vamos desde el principio con el padre de nuestro protagonista, que era Philip Henry, que fue uno de estos puritanos destacados, que tenía una fe muy firme y era súper opositor a las prácticas ceremoniales, que condujo a su destitución de la Iglesia de Inglaterra en 1662, ¿vale? Que esto entró, al final, a raíz de esto implementaron la ley de la uniformidad. Entonces, podemos decir que nuestro prota ya desde pequeño lo vivía en casa, o sea, era algo que en casa se hablaba y se llevaba a cabo. La esposa de Philip, o sea, es la madre de nuestro prota, Catherine Henry, era propietaria del Broad Oak, que era una granja situada, en el municipio de Eastcole, en Flintshire, que estaba cerca un poco de la frontera, o sea, podemos decir que estaba entre la frontera de Inglaterra y de Gales. Es que cuando justamente estás en la frontera, que ni eres de uno ni eres de otro, estás justo en medio... Hay conflicto, ahí suceden cosas. Exacto, estás justo ahí en mitad que dices, ni de uno ni de otro voy a pillar los palos por todos los lados. O sea, las tortas me van a venir de uno y me van a venir de otro. Me recuerda a la famosa película de Mel Gibson, Braveheart, ¿no? Ahí. Unos buscaban su libertad, pero siempre habría problemas con los países vecinos. Sí, las fronteras, al final si eres del norte, si eres del sur, claro, y cuando tú estás en medio, que dices, me va a venir la torta por la izquierda y me va a venir la torta por la derecha, pues... Eres el Paso, ¿no? Exacto, eres el puente. El Paso, Texas, por ejemplo, que ahí sucede de todo, pues estás tú en ese lugar y tú eres el... Pues nuestro prota se crió ahí, entonces tú imagínate justamente en esa época, en la granja donde vivían sus padres, que están justo en la frontera, y justamente ese lugar, o sea, estamos hablando de esta granja de Broad Oak, el 18 de octubre de 1662, pues apenas unas semanas después de la expulsión, porque expulsaron a su marido de la Iglesia de Inglaterra, Catherine dio a luz de manera prematura a su segundo hijo, que es nuestro prota, Matthew Henry. A pesar de la repentina e inesperada expulsión, Philip contaba con recursos económicos privados, que era un poco también producto del matrimonio con Catherine. Entonces, que no se quedaron en la calle. Esto le permitió a nuestro prota crecer en un hogar bastante nutrido, seguro, acomodado, en el que sus padres priorizaban el bienestar espiritual de sus hijos. El estudio de la Sagrada Escritura era por la mañana y por la tarde, más las incesantes oraciones de sus padres. ¿Qué pasa? Que esto fue algo que marcó a nuestro protagonista desde bien pequeño, porque le brindó el ejemplo a seguir durante su adultez. O sea, con esto quiero decir, para que veáis lo importante que es lo que damos a nuestros hijos y el ambiente que hay en casa, ¿no? Porque eso va a ser lo que va a marcar a nuestros pequeños y lo que también va a designar lo que van a ser en un futuro o hacia dónde van a caminar. Y aunque nuestro prota dicen que además nació súper débil, que era bastante enfermizo,
Aún así, Matthew dicen que mostró una gran inteligencia, una pasión por el estudio enorme desde que era bastante pequeño, que eso ya es extraño. Tú dices a mis hijos estudiar y te ponen una cara rarísima en plan de, ay no, por favor. Pero a él le gustaba. Se decía, pues que de manera creíble, que a sus 3 años ya podía leer la Biblia con claridad y comprensión y que, claro, toda la gente, flipaban, se sorprendían porque un niño de 3 años que ya leyese bien y encima superaba a muchos niños de su edad, pues como tenía un precoz desarrollo intelectual, pues dicen que se debió en gran medida a la dedicación de su padre, que como ya estaba retirado de sus deberes públicos, dijo, oye, pues voy a brindar una atención excepcional a mi hijo, voy a darle educación, una disciplina, y que se pudo centrar un poco más en él, y ello dio paso pues a nuestro prota en el día de hoy. Matthew inició sus estudios gramaticales de la mano del señor Turner, que era un joven íntegro que se convirtió en párroco de Walworton en Sussex. Cuando tenía 9 años, envió una carta a su padre, quien entonces estaba en Londres, y en la carta le decía: cada día desde que te marchaste he completado mi lección. Un suplemento de latín o versículos en latín, 2 incluso versículos en griego del Nuevo Testamento. Espero haberlo hecho todo bien, así que voy a continuar así hasta tu regreso. Quiero decir que él al final escribía a su padre, le contaba un poco cómo iba en el colegio. Él se estaba esforzando tanto que estaba aprendiendo a leer la Biblia en latín, en griego, o sea, el chaval era todo un prodigio. Digo, mira, a mí ya a veces me cuesta leerlos en castellano, como para ponerme a leerlos en latín. O sea, señor, me tendría que dar una claridad mental e intelectual increíble, que fue lo que le regaló a Matthew, que al final fue un don que le dio. Y el caso es que nuestro prota, oye, pues creció así. Según las propias palabras de nuestro prota, porque claro, tenía tanto entusiasmo por la lectura de la Biblia que, es más, se explicaban minuciosamente los pasajes que exploraban cuando daban en clase, y de la forma en la que él se lo explicaba a la gente que estaba con él, incluso a los profesores, les dejaba perplejos por la profundidad de su comprensión y por la fervor con el que hablaba. O sea, no era solamente leer la Biblia y, oye, pues vamos a escudriñar un poco lo que pone. No, es que él lo hablaba con tanta pasión, tenía tanta fe y tanto fervor que se lo contagiaba incluso a los profesores que estaban con él en clase. Y según sus propias palabras, la experiencia de su conversión tuvo lugar cuando él tenía 11 años, tras escuchar el sermón de su padre, que estaba basado en Salmos 51, 17, lo que le llevó a comenzar a indagar pues acerca un poco más de Cristo. Su progreso quedó constatado en uno de los manuscritos titulados The Miscellaneous Works, en español podríamos decir trabajos misceláneos, el cual proporcionó pues pruebas de que había tenido una clara convicción de sus pecados. A los 11 años se dio cuenta, Señor, mira, perdóname por todas las meteduras patas que he tenido, se arrepintió sinceramente, y entonces tuvo un encuentro personal con el Señor. Y esto nos lleva a julio, pero en 1680, o sea, 20 años después, cuando él ya tenía 18 años, y Matthew fue acogido bajo la tutela del señor Thomas Doolittle, quien dirigía una academia en su residencia en Islington, que era un pueblo cercano de Londres. Aquella era una institución educativa no conformista que contaba con aproximadamente 30 alumnos. O sea, ahora hay 30 niños por clase, pero de aquellas, pues oye, te podías encontrar 30 alumnos en lo que era el colegio completo. Y Doolittle, que era un distinguido erudito presbiteriano que se había convertido cuando era niño bajo la predicación de Richard Baxter, pues el caso es que él desempeñaba el papel de tutor principal en lo que era toda la institución. Para que siguiera con su educación de nuestro prota, el padre, Philip, porque claro, el caso es que él, ya os he dicho que estaba con Richard Baxter, madre mía, que se me va a ir, con Thomas Doolittle, y el caso es que se le prohibió a nuestro prota graduarse de la Universidad de Oxford y de Cambridge. ¿Por qué? Porque allí enseñaban artes liberales, proporcionaban formación para el ministerio pastoral, por lo que era una opción vital para los no conformistas como Matthew, que además, después de 1662, con lo que había pasado, se les habría prohibido graduarse, ¿no? Y no se sabe cuánto tiempo estuvo Matthew en la academia, porque como hubo algo de persecución, los no conformistas, como el señor Doolittle, tuvieron que salir de Islington, y eso, claro, ¿qué pasa? Que dispersó a todos sus alumnos. Ya no tenían a su profesor, pero
Mientras estuvo allí nuestro prota, pues recibió una educación rigurosa en teología, literatura, con lo cual esto asentó sus bases para su futura carrera como ministro y comentarista bíblico. Luego hay que decir que cuando ya terminó de estudiar volvió otra vez a la granja de sus padres, al Broad Oak, para reanudar otra vez sus estudios en casa. Y el padre de nuestro prota, como estaba diciendo, dijo, bueno, pues para que tú sigas con tu educación, te voy a inscribir en la facultad de Grey, ¿vale? Para que estudies Derecho, pues que era una elección que además a Matthew también le gustaba. Y a finales de 1685, cuando tan solo tenía 23 años, Matthew volvió a Londres y aunque algunos amigos de la familia consideraron que la decisión era un poco desviarse de su camino original, pues él mantuvo su pasión por el ministerio, pues él tenía un verdadero llamado y lo que hizo fue combinar sus estudios con tiempo para realizar sus lecturas teológicas, orar con sus amigos ocasionalmente, exponerle las escrituras. O sea, tener sus tiempos en la iglesia aparte de sus quehaceres de día a día. Todo esto hizo que no tardase mucho tiempo en perder el interés en sus estudios de Derecho y desanimado por las diferentes opiniones de los abogados, incluso los más destacados, pues dijo, mira, como que no me gusta mucho estudiar Derecho, no por el hecho de estudiar, sino porque se desencantó. Para aprovechar sus habilidades y ampliar su conocimiento, se inscribió en clases de lengua francesa y en poco tiempo pudo leer cualquier texto común en el idioma. Durante sus primeros meses en la facultad, Matthew visitó al reverendo Richard Baxter, quien se encontraba en prisión cumpliendo una pena por su oposición a la ley de la uniformidad, que nuestro querido Enrique VIII había dicho, hasta aquí y os lo coméis con patatas fritas. Pero claro, no toda la gente estaba, como hemos dicho antes, de acuerdo. Y Matthew continuó congregándose tantas veces como pudo, no solo en el día de reposo, sino durante toda la semana, o sea, no solo los domingos o el sábado, sino durante la semana en cuanto podía se escapaba a la iglesia. En aquel tiempo, las iglesias vinculadas a la institución eclesial oficial eran los únicos lugares autorizados de reunión cristiana. O sea, si el rey no había puesto el sello en la iglesia, le decían, no, esta no está, no es oficial, ¿vale? Así que no vale como iglesia. Si te pillamos, lo estás haciendo clandestinamente, estás escondidillo. ¿Qué pasa? Que nuestro prota dijo, bueno, venga, va, pues voy a intentarlo, voy a ir a estas iglesias que el rey deja que hablen libremente de las escrituras. ¿Y qué pasó? Pues que a nuestro prota se le torció el morro, porque dijo que los discursos que escuchaba ahí no le agradaban tanto como los de sus padres. O sea, eran discursos también un poco donde el rey metía la mano y se torcían un poquito. Y dijo, mira, mi padre lee tal cual lo que hay en las escrituras y lo que hay y punto. Y aquí como que lo endulzan bastante. ¿Qué pasa? Que regresó a la granja. Dijo en 1686, pues que ya está, que voy a comenzar a ayudar a evangelizar, a predicar y va a ser lo que voy a hacer por ahora. Entonces, impresionados por las cualidades de Matthew y animados por el rumor de una indulgencia que el gobierno estaba concediendo a los disidentes, él recibió una invitación de Chester para ser el pastor de la iglesia de allí. Después de consultar el tema con su padre, dijo, oye, mira, pues les dio esperanzas de que lo iba a aceptar, pero les dijo que primero debía estar unos meses en la metrópoli para ver cómo funcionaban allí un poco las cosas, y los padres dijeron, venga, vale, va, pues vete, lo miras y ya nos dices. Regresó a Londres una vez más en enero de 1687, sin embargo recibió insistentes cartas para que fuese parte de la congregación de Chester, en las cuales se expresaba su deseo de que estableciera con ellos, oye, necesitamos un pastor, vente ya para aquí. El caso es que dijo, venga, al final le convencieron, se ordenó como ministro de esta iglesia de Chester, regresó de inmediato a la granja de sus padres, a Broad Oak, y él empezó ya ahí a hacer viajes, a evangelizar en diferentes ciudades, iglesias, fue a las calles también a hablar del Señor. El caso es que, aunque dedicó gran parte de su vida al ministerio pastoral en Chester y en sus alrededores, es verdad que también predicó regularmente en diferentes localidades, que atendió necesidades espirituales de su congregación y su comunidad. El caso es que era alguien además que tenía gran devoción y diligencia por visitar a los enfermos, pues como pone en la Biblia, visitar a los enfermos, a los prisioneros, el estar en las reuniones de jóvenes, también, en todo lo que había para hacer en la iglesia, él se metía en todos los ajos. Y lo que pudiese hacer, pues él iba a estar ahí, porque decía que era el llamado que el Señor pues había puesto en su camino. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Matthew contrajese matrimonio con la señorita Catherine Harware en agosto de 1687. Sin embargo, la felicidad fue breve. Estando cerca
cerca de dar a luz a su primogénita, su esposa contrajo viruela y murió pocos días después de su alumbramiento. A su hija le llamaron Catherine en honor a la esposa. Aconsejado por su suegra, volvió a contraer matrimonio en julio de 1690 en Grange, que esta vez fue con la señorita Mary Warburton, que de esta nació su segunda hija, Elizabeth, quien para profundo dolor de sus padres falleció un año después. Sin embargo, la llegada de su hija Mary en abril de 1693 trajo un poco nuevamente color a sus vidas, pero esa felicidad duró poco, pues en menos de 3 semanas la niña también murió. Luego nacieron Esther, Anne, Philip, Elizabeth, Sara, Teodosia y Mary. Tras 7 años de haberse establecido en Chester, perdió a su padre y nuestro prota, a cuya memoria dedicó una de sus biografías más las más conmovedoras y de las más sencillas, ¿no? Y hasta entonces había gozado él de buena salud, pero me recuerda un poco a Job. Primero, se muere la mujer, los diferentes hijos que va teniendo, pero él no cejó de ir a predicar, de ir a la iglesia, de ponerse delante del Señor. Entonces, dices, se queda sin su padre, sin algunos de sus hijos, como que fue un poco catástrofe tras catástrofe. Pero él dijo, mira, el Señor me ha llamado a una cosa y si el Señor pone, el Señor quita. Y hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que él hasta entonces había gozado de buena salud, pero a partir de 1704 empezó a deteriorarse de manera alarmante. En agosto de ese año, mientras leía un capítulo en una reunión matutina, de repente se desmayó. Su madre murió la mañana del sábado del 25 de mayo de 1707 y entonces empezó a pensar que dijo, mira, esto no puede ser casualidad. Mis familiares ya están muriendo y yo noto que mis fuerzas van flaqueando y que no me queda mucho. Así que durante los siguientes años Matthew recibió varias ofertas para ocupar el cargo pastoral en diferentes congregaciones, pero él las rechazó. Dijo, no puedo pensar en dejar Chester hasta que la iglesia de Chester me deje a mí. O sea, hasta que el Señor me mande dejarla. No obstante, la persistencia de la congregación, ¿no?, de Hackney, finalmente le hizo reconsiderar su posición y el Señor le llevó hasta allí en 1712. Para él dice que separarse de la iglesia de Chester fue doloroso porque tenía sentimientos encontrados, porque aunque algunos lo entendieron, otros se enfadaron con él por dejar la iglesia en manos de otro pastor y tomar, ¿no?, un nuevo camino en otra iglesia. Pero él dijo, de rodillas, en secreto, he reconocido al Señor que estoy en apuros, en un gran aprieto. No puedo apartar de mi mente la iglesia de Chester. Si pudiese, no puedo persuadirme alegremente de marcharme. Tampoco puedo apartar de mi mente la otra iglesia de Hackney que se ha quedado sin pastor porque había muerto. Y si pudiera, no puedo persuadir a mi esposa a quedarme con gozo. O sea, estoy en un conflicto porque el pastor de esta iglesia ha muerto, me están pidiendo que vaya a cubrirla, pero aquí yo tengo quien tenga, pero a los feligreses no les gusta que me vaya. El caso es que al final él acabó yéndose a Hackney y hizo allí su pastorado. El caso es que tuvo que hacer tanto trabajo en nuestra iglesia, ya os he dicho que su salud estaba deteriorándose bastante rápido, que la salud empeoró. O sea, dijo, mira, a partir de aquí ya fue como, se fue poniendo malo, si ya estaba malillo, ya no podía más. Aunque sus amigos intentaron persuadirlo de reducir sus numerosos compromisos, porque él estaba en todo, estaba enfermo pero daba igual. O sea, si había cualquier reunión él iba a estar, si había evangelismo él estaba ahí, si había que ir al hospital estaba, si había que ir a las cárceles él estaba. Y los amigos estaban, Matthew, échale un poco el freno, que estás súper enfermo y te vas a poner más enfermo y estás todavía yendo como más rápido en tu enfermedad, tómatelo un poco tranquilo. Pero él se mantuvo firme porque decía que tenía esa convicción de que había sido llamado para trabajar en la viña del Señor y que en la enfermedad no iba a pararlo hasta que el Señor se lo llevase. Es más, su constante oración era ser hallado como un siervo fiel cuando el Señor lo evaluara. Reconocía que suspender la predicación sería ir en contra de lo que se había convertido en parte fundamental de su vida, tanto física como moralmente. Por lo tanto, él persistió en predicar la palabra en todo momento y en el lugar que pudiese, mientras se preparaba con total resignación y confianza para obedecer cualquier llamado que tuviese el maestro. Y que decía, mira, el caso es que no me encuentro bien, Señor, hágase tu voluntad, sea lo que tengas decretado para mi salud, palabras textuales de su diario, ¿vale? Ya sea enfermedad, paz o aflicción, consuelo, vida, muerte, hágase tu voluntad.
Esto lo escribió él en su diario. Y a partir del 20 de julio de ese año inició una serie de viajes para predicar en distintas congregaciones, incluyendo Chester y la granja de sus padres en Broad Oak. El caso es que poco después de regresar a su casa empezó a sufrir síntomas de diabetes y transcurrido un mes tuvo un ataque nefrítico violento, aunque siguió trabajando sin descanso. El caso es que como ya sus feligreses lo notaban fatigado, somnoliento, él insistió en que él estaba bien, a pesar de las invitaciones para quedarse en casa, dijo que no, que el Señor me está llevando a este sitio y no puedo quedarme en casa. Y como la gente se estaba quejando porque decía, es que él es un cabezota, que estás enfermo, que tienes que quedarte en casa, que cada vez vas a peor, él les habló de Jeremías 31:18, que decía, ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, oh Señor, eres mi Dios. ¿Vale? O sea que todos notaron que su usual vivacidad había disminuido, o sea que estaba enfermo, pero dijo, mira, él tiene el llamado tan claro que da igual lo que le digamos, que va a hacerlo. ¿Qué pasa? Que el 22 de junio de 1714, alrededor de las 5 de la mañana, sufrió un ataque de apoplejía. Así que estuvo 3 horas sin poder hablar, con la mirada fija. Tenía 52 años de edad y dicen que no pudo hablar y que de ahí ya se durmió. Y fue su último día. O sea, falleció el 22 de junio de 1714 porque le dio una apoplejía. ¿Cuántas cosas nos has contado? Tenía 52 años. Fíjate la de cosas que hizo. Y para finalizar, os voy a decir que nuestro prota seguirá siendo recordado principalmente porque fue alguien incansable, fue alguien que luchó en contra, ¿no?, de esas iglesias que estaban acomodadas, que el rey había estipulado con sus propias leyes, vamos a decir, y que él tenía vigiladas. Él luchó contra todo eso y luchó para que la gente pudiese conocer realmente al Señor. Dicen, es más, que le recuerdan, ¿no?, lo que hay escrito, por su compromiso con el amor supremo con Dios, con el prójimo, por su dedicación diligente al ministerio a pesar de las adversidades, por su fortaleza ante la tragedia, por su humildad y la resignación ante la voluntad de Dios. Todo ello lo destacaba como un ejemplo inspirador. Y la vida de Matthew Henry, si la lees, te insta ¿a qué? A perseverar en tu fe, a servir con celo y con humildad y a confiar en la gracia y el poder de Dios en todas las circunstancias.